Hola, ¿qué tal a todos? Jesús Montes de nuevo aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre mi Home Lab. Para aquellos que no están familiarizados con el término, un Home Lab no es más que una forma fancy de decir, tengo una máquina en mi casa y en esa máquina tengo instaladas muchas aplicaciones y esas aplicaciones las puedo acceder desde cualquier otra computadora en mi propia casa. Esta va a ser una serie de videos para platicarles un poco sobre mi inmersión a este maravilloso mundo de lo que es el self-hosting, el Home Lab, un poco de lo que he estado aprendiendo y mi idea original y cómo va ahora. Para aquellos que ya tienen tiempo en el canal sabrán que esta pequeña computadora la llegué a utilizar en algún momento para leer los scripts de estos videos. Poco a poco su función ha ido cambiando. Hoy en día la uso como mi servidor. Las especificaciones las pondré aquí en la pantalla y bueno, como verán, esta computadora no es muy poderosa que digamos y sin embargo me ha ayudado muchísimo a tener este Home Lab corriendo 24 horas, poderlo acceder desde fuera de mi casa, que no necesitas un servidor tan potente para poder comenzar. Si ya eres un usuario avanzado sobre esto del self-hosting, la verdad este video no te va a servir de absolutamente nada, voy a repetir todo lo que ya sabes. Mi idea original del cómo me comencé a meter en esto era porque tengo muchos archivos en un disco duro local, el cual son por ejemplo películas legalmente adquiridas, archivos personales, videos y demás que tengo en ese disco duro y cada que yo quería accederlos tenía que jalar ese disco duro, conectarlo directamente a mi computadora y eventualmente poder ver esos archivos legalmente adquiridos. Y eso poco a poco se vuelve un poco tedioso, incluso si yo agarraba y copiaba un USB y ese USB la pegaba directamente a mi tele, o si trataba de verlos de mi computadora usando el streaming de VLC, la verdad se vuelve tedioso cuando eso es algo que estás haciendo muy seguido. Entonces, después de muchas pruebas con muchos tipos de servidores de media, me di cuenta que Plex era de lo que más se recomienda hoy en día, así que le di una oportunidad y lo instalé en esta pequeña computadora con el instalador directo, ni siquiera un Docker, nada. Ese Plex server lo conecté directamente a un disco duro y ya con eso podía ver películas desde mi televisión o desde mi computadora. Muy padre, la verdad me gusta mucho esta herramienta. Sin embargo, una vez que ustedes se meten en este mundo, van a ver que empiezas a necesitar más y más cosas. En algún momento instalé Docker para poder correr más aplicaciones por simple curiosidad, pero también te das cuenta que Windows no va a ser la mejor opción para correr Docker. La máquina que tenía, inicialmente tenía Windows, así es como venía por default desde que la compré hace ya bastantes años. Esta computadora tampoco tenía una forma de acceder remotamente a ella. Traté lo más posible, pero la versión de Windows que tenía no era la mejor, así que bueno, se hizo un gran relajo. Así que todas esas aplicaciones que en algún momento quise instalar, como Jellyfin, como Home Assistant, algún Docker para fotos, algún Torrent Client para obtener esas distribuciones de Linux, me di cuenta que la máquina se alentaba demasiado, se usaba muchísimo CPU en todo momento, así que tenía que hacer algo al respecto. Eventualmente, a mi pequeña computadora le llegó el momento de ser formateada por primera vez. No lo había querido hacer porque cuando recién la adquiría, en los foros había mucha información de que esta tenía muchos problemas. No me quise arriesgar, pero bueno, llegó el momento, me puse a investigar y me di cuenta que la mejor opción iba a ser Ubuntu Server. Sin embargo, yo no quería, como estaba comenzando en esto y no quería meterme en detalles tan técnicos antes de hacer algo que fuera realmente útil, dije, bueno, vamos a instalar algo que todavía sea Ubuntu, pero que tenga una interfaz gráfica para que si me llego a meter en algún problema, pueda resolverlo fácilmente sin pasarme horas y horas y horas. No quería esos problemas para comenzar. Así que, bueno, instalé Ubuntu y todo estaba funcionando correctamente. Instalé Docker y empecé a levantar algunas aplicaciones en pequeños contenedores y todo estaba funcionando muy bien. Y voy a platicarle un poco de lo que he estado instalando y cómo es que surgió la necesidad de cada una de ellas. Primero, comencé a instalar Plex, pero también me di cuenta que si yo quería utilizarlo desde mi celular tenía que hacer un pago por aparte, entonces Jellyfin fue una gran opción. La instalé de mi celular, la instalé aquí en un servidor Docker y todo estaba corriendo perfectamente. Mi disco duro estaba conectado a esta pequeña maquinita a través del puerto USB que está por acá y todo estaba funcionando perfectamente. Esto era lo único que yo tenía en un inicio. Pero dices, bueno, ya que estoy corriendo esto, ¿por qué no instalar algo más? Entonces, por ahí me topé con esta herramienta que se llama Radar y con esta otra que se llama Sonar. Estas, entre ellas, te ayudan a tener una especie de tracking de qué películas ya tienes y te puede renombrar archivos. Te puede decir si hay un nuevo capítulo de algo o una nueva película que estés viendo o siguiendo, etc. Y Jellyseed es otra gran herramienta que te permite también ver qué está pasando, por ejemplo, en Netflix, HBO, lo que sea. Entonces puedes desde ahí ver qué es lo que está en trending y si, por ejemplo, en algún momento hay algo que te llame la atención, puedes suscribirte a una de esas plataformas y poderlas ver ahí directamente. Obviamente hay cosas que puedes
también hacer que, de una vez lo digo, yo no lo recomiendo, nunca voy a recomendar la piratería. Guys, por favor, adquieran legalmente sus archivos de media para que no tengan problema. De hecho, todas estas líneas rojas que ven por acá, esto es algo que yo no recomiendo que lo haga. Entonces, en algún momento me topé con que puedes tener algo como Jacket, y Jacket te va a permitir tener como una especie de índice, voy a llamar, de archivos torrents, y esto poderlo conectar con Radar o con Sonar. Puedes conectar, por ejemplo, Radar a Jacket y Sonar a Jacket, y desde Jellycir decir, oye, mira, está esa nueva película, déjame, te agrego para acá. Radar se va a encargar de buscar en Jacket y te va a decir, sí, mira, ya está aquí. Y hay un botón que dice descargar y bueno, ya se saben qué va a pasar eventualmente, ¿verdad? Va a mandar la señal a QBTorrent. Siempre es buena idea que tengan conectado a una VPN por seguridad. Y bueno, eventualmente eso se llegaría a descargar a una carpeta de downloads que posteriormente tú podrías mandar a media o podrías configurar en Sonar o en Radar que te hagan ese movimiento, te las pasen para acá y te puedes borrar el archivo descargado. No lo hagan. Insisto, en verdad, no lo hagan. Yo tenía muchas ganas de seguir investigando sobre esto, haciendo pruebitas y demás, divirtiéndome, pasándome un buen rato y bueno, sacándole provecho a esta máquina que tenía ya solamente arrumbada. De hecho, originalmente quería hacer todo esto en esta pequeña Raspberry Pi que también tenía arrumbada por ahí, pero resulta que el procesador de esta cosa no era compatible para poder estar corriendo Docker, si no mal recuerdo. Algo hubo de eso, no estoy seguro qué fue, ya no me acuerdo para nada, pero sí, creo que fue la arquitectura del procesador la que no me permitió correr Docker en esto. Además de que pues el poder de cómputo de esto, la verdad es muy poco, pero en algún momento más les voy a platicar qué pasó con esta Raspberry Pi. Ok, como verán, esto se comienza a salir mucho de control porque tienes que estar levantando todas esas a mano. Puedes dejar estos contenedores Docker corriendo en algún lugar y que si reinicias la máquina se vuelvan a levantar, etcétera, etcétera. Todo eso es fácilmente realizable en Docker. Sin embargo, se vuelve muy tedioso estar corriendo líneas de comando y bla, bla. Entonces, en algún momento dije, ok, necesito algo que me ayude a administrar mis contenedores, ¿sí? Portainer fue una de las herramientas que a mí me parecieron muy padres, muy fáciles de utilizar. Tiene una versión que es Community, que no tienes que pagar absolutamente nada para poder utilizarlas y desde aquí vas a poder acceder a todos tus contenedores Docker que estás corriendo, los vas a poder reiniciar, vas a poder reemplazar, vas a detener, all the good stuff. Y en algún momento también vas a decir, ok, pero ¿cuál era el puerto y la IP de este servidor Docker? Entonces puedes tener algo como Heimdall que te va a ayudar a tener esas aplicaciones en un solo lugar, una especie de índice en el cual tú solo vas a dar clic y va a abrir algo. Eventualmente también instalé Home Assistant para poder controlar desde un solo lugar todos mis dispositivos inteligentes, como mis luces, como la Alexa, como el Google Home, etc. También en algún momento me di cuenta que era muy importante saber cuánto se estaba utilizando de memoria, de CPU en la pequeña maquinita. Glances fue una gran opción para poder al menos ver qué estaba pasando en tu máquina desde un explorador web sin tener que hacer SSH. Optane Kuma en algún momento también lo llegué a instalar. Honestamente aún no le saco todo el provecho que me gustaría. Actualmente solo lo tengo como corriendo y sí está apuntando a algunos servidores, pero en realidad nunca se me han caído, así que pues saben, pero está muy padre. Van a darse cuenta que en cuanto se empiezan a meter a este mundo van a comenzar a probar tecnologías por simplemente el gusto, para entender, para aprender. También en algún momento te vas a dar cuenta que estos contenedores de Docker van a haber nuevas versiones, bugs que se resolvieron, etcétera, etcétera. Entonces es muy buena idea mantener tus contenedores Docker siempre actualizados. Entonces ahí es donde entra Watchtower, que es otro contenedor que precisamente hace esta chamba de mantenerte todo actualizado. Pi-hole fue otro de estos contenedores muy importantes para mí porque es una especie de ad blocker, pero también puedes configurar DNS desde aquí. Entonces tú puedes tener tus aplicaciones, en lugar de estar abriendo con una IP, puedes estarla abriendo desde una URL. Por ejemplo, homelab.webartisan.com, por decir algo. El detalle aquí es que todavía tenemos que seguir apuntando al puerto si es que estamos exportando un puerto, bla, bla, bla. Entonces, como esto ya está funcionando como un DNS, tú puedes irte a tu router y configurar aquí en tu router que tu servidor DNS va a ser esta máquina, y ya en cualquier máquina que se conecte a este mismo router vas a poder acceder a todas estas aplicaciones desde tu casa, desde cualquier dispositivo. Ok, hasta ahí todo cool. En algún momento dije, oye, pero estaría muy padre que pudiera acceder a mis archivos legalmente adquiridos desde fuera de mi casa, porque dentro de mi casa está muy cool y todo, pero qué más cool estaría si lo pudiera ver desde afuera. Pero esto no estaba siendo posible porque mi proveedor de internet
Ethernet no proporciona una IP estática y si lo quieres pues es muy caro. Dije, bueno, podríamos configurar una especie de túnel. Lo intenté, traté con WireGuard. No pude porque al parecer mi proveedor de internet me da internet a través de algo que se llama CGNAT y CGNAT no te permite hacer esto porque estás bajo otra capa que pues no vas a poder crear algo como esto. Entonces, ¿recuerdan lo que les comentaba del pequeño Raspberry Pi? Pues resulta que hay un proveedor que se llama Tailscale. Seguro muchos de ustedes ya lo conocen, pero puedes crearte una cuenta de Tailscale y por ejemplo en esta máquina que dice que es Debian, de hecho esta pequeña maquinita tiene un Debian corriendo para Raspberry. Esta le instalas el cliente de Tailscale y le dices, mira, por favor, lee todos los dispositivos que están en la misma red que yo estoy. Tengo por acá un puerto de Ethernet, entonces puedo hacer un escaneo de mi red local. De esa forma yo puedo, por ejemplo, desde mi celular, instalar la aplicación de Tailscale, le doy conectar. Una vez que me conecto a Tailscale en ese celular, es como si estuviera en mi casa, como si estuviera en la misma red y todo lo demás, así que podría acceder desde cualquier lugar a esos dispositivos. No tengo que configurar puertos, no tengo que abrir puertos, nada en absoluto, no me va a molestar el CGNAT, etcétera, etcétera. Entonces está muy muy padre, lo recomiendo 100%. Algo que se me hizo muy interesante también fue esta parte de acá. Ya les había comentado que por ahí teníamos Pi-hole, pero Pi-hole, a pesar de que tú tienes ya una URL, pues tú tienes que seguir abriendo con puertos. Por ejemplo, digamos que este fuera el dominio dash.domain.co. Ese es el dominio que configuraste acá, ¿ok? Entonces, si tú quisieras acceder, por ejemplo, a Heimdall, entonces era dash.domain.co, 2 puntos y el puerto, que bueno, vamos a suponer que era 3000, no recuerdo la verdad. Entonces no está tan padre, digo, es mínimo el problema, pero hay una mejor forma de solucionar esto. Resulta que hay otro contenedor Docker que se llama Nginx Proxy Manager. Hay varios de hecho, quiero probar otros, la verdad se me olvidaron los nombres, pero Nginx Proxy Manager vi que era como el más fácil para mi caso de uso. En mi Nginx Proxy Manager puedo configurar el dominio y puedo configurar el servidor al que va a estar apuntando, y como está corriendo en la misma red que los demás o en el mismo incluso servidor que los demás, puedo apuntar a contenedores específicos. Esto va a funcionar como un reverse proxy, de tal manera que, por ejemplo, digamos que tú quisieras hacer algo como esto, que Heimdall es tu subdominio y que ese subdominio apunte a una IP en específico o a un contenedor en específico, y un puerto de ese contenedor se puede hacer gracias a Nginx Proxy Manager. Pero, por ejemplo, si tú lo haces así nada más, no vas a tener HTTPS, y si tú quieres mantener segura tu conexión a cualquiera de estos servidores, pues es buena idea tener HTTPS. Entonces, ahí es donde entra Cloudflare. En Cloudflare tú puedes configurar tu Nginx Proxy Manager y decirle, oye mira, la verdad este domain.co sí es mío, configúralo por ahí. Y en ese Cloudflare tú puedes configurar, ok, mira, este dominio siempre va a apuntar a la 192.168.0.44, que como sabrán es una IP local. En Cloudflare tú registras esa IP local, en Nginx Proxy Manager configuras que este subdominio apunta a esta IP con este puerto, y eventualmente tú podrías acceder a heimdall.domain.co y va a acceder directamente a esta URL por completo. Y bueno, esto mientras estás en tu red local va a funcionar, vas a poder entrar a ese subdominio desde tu red. Pero si tú estuvieras fuera de esta red, entonces es donde entra Tailscale. Tú te conectas a Tailscale y desde ahí puedes acceder al mismo URL y vas a poder acceder a todos sus servicios. Entonces, como pueden ver, la idea original comenzó bastante pequeña, pero poco a poco te das cuenta que no, necesitas muchas más cosas si quieres ser feliz mientras instalas todo eso y no estar batallando con cada pequeña cosa que existe. Pero bueno, llega un momento en el que digamos que tienes todo configurado y aún así vas a querer seguir aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, en este momento mi servidor es Ubuntu, pero quiero ya cambiarlo, ahora que ya conozco cómo funciona todo esto, ahora sí ponerle Ubuntu Server. Siento que esa va a ser la mejor opción para esta pequeña máquina. Voy a deshacerme ya de la UI porque en realidad no la necesito, nunca la he necesitado. Creí que lo iba a hacer por los problemas que les comentaba, entonces eso va a ser una de las primeras cosas que voy a necesitar hacer. Ahora bien, mientras estuve haciendo toda esta investigación, me di cuenta que hay otras maneras, ¿sí?, de tener tu servidor en casa, y 4 de ellas son las que más me llamaron la atención. Por ahí está Unraid, Proxmox, TrueNAS, CasaOS, que siéndoles sincero no les voy a saber explicar cada una de estas. Así muy a resumen, en TrueNAS y CasaOS son pensados como para tener sí una especie de NAS en tu casa, pero también soportan instalar aplicaciones como las que estuvimos viendo allá hace rato con Docker. Por otro lado, por ejemplo, Proxmox es más como algo para virtualizar a servidores, entonces tú puedes tener corriendo ahí más de un servidor en una especie de contenedores, donde la verdad desconozco los términos, así que ustedes disculpen. Y Unraid es del que casi no he leído nada, pero más o menos entiendo que podría ayudarte a algunos de estos casos de uso que se tiene. Los invito a leer más sobre ellos. De hecho, yo estoy pensando que eventualmente voy a instalar Proxmox, creo que este es el que más ahorita me está llamando
llamando la atención. Vi algunas cosas padres de hacer, pero para eso definitivamente esta computadora ya no me va a ser tan útil. Necesito ponerle más RAM para poder sacarle provecho a todos estos temas de virtualización. Así que bueno, esto tal vez sí lo voy a seguir utilizando, pero para otro caso de uso. Y para seguir aprendiendo y tener este Home Lab un poco más grande, voy a usar Proxmox. O al menos esa es mi idea por el momento. Vamos a ver cómo resulta. Como les decía, no hay una sola forma de hacer todo esto. Esta es la que a mí me ha servido. Sí, esta es la que hasta el momento llego aprendiendo. Para los próximos videos voy a hablar un poco más, tal vez a detalle, cada una de las aplicaciones, si están interesados, para que vean cómo están corriendo entre ellas. Y bueno, creo que eso va a ser todo para este video. Espero que haya sido de tu agrado y nos vemos en los próximos. Bye bye.